guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, y ya te has hecho transgresor de la ley. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar. Querido Dios, te clamamos, te suplicamos por tu infinita misericordia, tu infinito amor, porque tú eres el que ministra nuestro corazón, tú eres el revelador de tu palabra poderosa, tu Espíritu Santo eres el inspirador de esta poderosa palabra escrita que recién leímos y están delante de nuestros ojos. Oh Dios, que tú puedas ministrar nuestro corazón y al corazón de cada uno de los hermanos, cada uno de los que recibe ese mensaje a través de un medio transmitido, Señor, que tu Espíritu venga a ministrar y vaya a su hogar, en donde esté, para que tú puedas ministrar y hablar a nosotros, para que podamos comprender y actuar de acuerdo a tu voluntad y a tu palabra. Perdone nuestras muchas fallas, nuestros errores. Ten misericordia de nosotros, para que cada día podamos seguir adelante, Señor, un paso a la vez, como caminando y subiendo una escalera, Señor, en aprobación por las pruebas que nos da en este mundo, para que podamos cada día siendo perfeccionados por tu Espíritu, seamos, Señor, aptos para estarmos delante de tu trono en aquel gran día. Perdone, Señor, cada uno de nosotros y nos ayude a comprender tu palabra. Amén y amén, Señor. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento, iglesia, Señor. Hermanos míos, ese texto es un texto bastante complejo y causa confusión en la cabeza de mucha gente. ¿Qué significa acepción de personas? ¿Por qué que el texto en el versículo 1 dice, hermanos míos, no hagan ustedes acepción de personas? Y esta clase de acepción, el texto mismo nos viene mostrando, es decir, no únicamente el texto, obviamente cuando digo el texto, estoy hablando del texto inspirado por el Espíritu Santo, entonces estoy hablando de Dios mismo hablando a nosotros. Es decir, cuando la palabra de Dios nos ministra diciendo y corrigiéndonos, no haga acepción de personas, y viene más abajo diciendo el ejemplo, poniéndonos uno de los ejemplos de las clases de acepción que a veces hacemos en nuestro corazón, juzgando una persona por apariencia, diciendo que ésta puede ser mejor por tener que el otro por no tener. Ese ejemplo muchas veces viene a nuestros ojos como individuos, como seres humanos, y es lo que gobierna el corazón de la gente del mundo. El que gobierna el corazón del mundo es lo que usted tiene, el puesto que usted obtuvo, el poder que usted detiene delante de los hombres, no es lo que tú eres en esencia como ser humano delante de los ojos de tu Creador. Esa clase de acepción, muchas veces nosotros pecamos en este pecado, porque el texto bíblico dice que es pecado hacer acepción de personas. Mira lo que dice acá el versículo 9. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Y los versículos abajo, 10 y 11, dice, el pecado es igual tanto uno como el otro, en el sentido de la gravedad de ofender a aquel que dijo, versículo 10, no matarás, ¿no? Es el mismo que dijo, no adulterarás. Entonces, si usted no adultera, no matas, pero hace acepción, es eso que está queriendo decir cuando hace esa cita, entonces usted está pecando igual al que mata. Porque usted cuando desobedece uno de los mandamientos de Jehová, no desobedece a los mandamientos, sino que a aquel que puso a los mandamientos. Y si aquel que puso 1 o 10, si puso 1, 2, 10 o 5, si puso 2 y usted desobedece a 1, desobedeciste a él. Si puso 10, tú desobedeces a 1, desobedeciste a él. Si puso 1, tú lo desobedeciste a él igual. Es como decir, te encuentro recto, justo, delante de mi voluntad. Si está en falla con uno,
entonces Él puede decir de ti, has sido hallado en desobediencia. Y Dios mismo ha preparado un acusador que trabaja como el fiscal, mostrando la evidencia de la ley de Dios en donde es en contra de cada uno de nosotros. Obviamente que esa función de Satanás para con los creyentes fue rota en la cruz, porque los decretos y los inscritos de deuda que tenía en contra de nosotros, Cristo los rompió en la cruz. Pero todavía ese fiscal sigue acusando a los impíos. Es decir, todo aquel que no tiene la protección de Cristo, esa misma ley de Dios, sea 1 o 10, sabemos que son 10 los mandamientos de Jehová, Cristo los resumen en 2, pero no los reduce a 2. Los resumen. Es un resumen que comprende todos los 10. No los reduce. Bueno, entonces esas cosas no necesito hacer, sino que esas 2 nomás. Obviamente que esas 2, haciendo ellas, usted estará cumpliendo con todas las 10. Volviendo al raciocinio, entendemos que el Dios que nos da las órdenes de obediencia a sus mandamientos, no importa si sea chiquito o grande, la fuerza del mandamiento viene de uno solo Dios. El mismo Dios que puso, no mientas, que a algunos le parece chiquito y para mí es uno de los más graves, porque el diablo mismo, el padre de la mentira, el que está con la mentira no puede estar con la verdad. Es una oposición completa al Señor. Aunque te parezca, como me parece a mí, que la mentira es uno de los graves, aunque te parezca que matar a una persona sea lo más grave, aunque te parezca que el adulterio sea otro más grave, como fui otro día visitar a un hermano y dijo, no, yo estoy en pecado mortal. ¿Qué es eso, hermano? Un pecado que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Seguro. Pero sí, porque yo he adulterado y la iglesia donde yo frecuentaba me expulsó porque el adulterio es la blasfemia contra el Espíritu Santo en esta comunidad. Entonces, para ellos es el pecado mortal. Yo le dije, no, hermano, por amor de Dios, hay perdón para ti, Cristo ha muerto por ti, ven. Entonces son clases de doctrina que se enseñan a la gente y la gente queda desahuciada pensando que ya está en el infierno. Entonces, el pecado de muerte realmente es el pecado, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero mientras una persona tenga la preocupación de decir o preguntar a sus adentros, ¿será que yo he pecado en contra del Espíritu Santo? Eso ya es una evidencia que no ha pecado todavía en contra del Espíritu Santo. Porque el que peca en contra del Espíritu Santo no tiene ese sentir, de ese temor de haber preguntado a sus adentros si él ha pecado en contra de Dios. Porque le va el temor a Dios. El espíritu de temor se va de su corazón. Y ya no tiene más respeto por nada y por nadie, no hay quien le pueda ayudar. Porque no, le falta el temor del Señor en su corazón. Por más que usted le extienda la mano, Él le va a rechazar con enojo. Así es aquel que ha blasfemado contra el Espíritu Santo. Ahora, ¿quiénes somos nosotros para juzgar quién es los que han blasfemado contra el Espíritu Santo? Únicamente el Espíritu Santo mismo. Por esa razón, cuando llegué a este hermano, le dije, por amor de Dios, salí de este pensamiento maldito que no es de Dios. Vení al Señor, arrepentí de tu pecado, si está arrepentido. No, yo estoy arrepentido, pastor, sinceramente estoy arrepentido, pero la iglesia no me recibe más. Y me dijo que en cualquier otra iglesia que vaya yo, estoy en contra del Señor. ¿Qué semejante clase de enseñanza que echa a la persona en un punto psicológico, emocional, destructivo, que para ella no resta otra solución sino la muerte y el infierno? Eso no es una iglesia que predica el evangelio, sino que predica terror, pavor, espanto y maldición a la gente. Que Dios tenga misericordia a sermos cada día más fieles a su palabra. Entonces, vemos de forma tan clara el apóstol enseñando que esa clase de acepción, como puso en el ejemplo, es pecado.
Ahora, ¿cómo comprender bien en las Escrituras qué es acepción de personas? Hermanos, hay un conflicto a veces en las órdenes de Dios a la gente, porque uno dice, Dios dice a nosotros, no matarás, pero Él mata. Él es el único que mata, porque Él es el autor de la vida, Él da la vida y saca a la hora que quiere. Jesucristo, cuando fue a la cruz, Él dijo, nadie me quita la vida, yo la entrego por mí mismo y la vuelvo a tomar. Es decir, no solo mata, puede matar cualquier ser humano, sino que también Él puede hacerse morir. Ese es el poder de Dios Todopoderoso que está delante de nuestros ojos cada vez que abrimos las Escrituras. Pero entonces, ¿cómo es el tema, pastor? Si Dios dice no matarás, Él puede matar. Claro, hermano, Él no es tú ni yo. Él es Dios. ¿Sabe qué es el pecado en su esencia? Es desobedecer un orden superior. Si tú desobedeces a un orden superior, usted está entrando en pecado. Si el hijo desobedece a la madre, al padre, está en pecado. Si el hombre desobedece a su creador, a su Dios, está en pecado. Si el empleado desobedece a su jefe, a su patrón, está en pecado. Siempre y cuando esta orden de su jefe, de su madre, de su padre, no sea una elección por ellos en lugar de Cristo. Porque Cristo nos dijo, todo aquel que amara a madre, o a padre, o mujer, o amigos, o niños, o qué sé yo, más que a mí, no es digno de mí. Entonces, siempre y cuando está en contra de la voluntad de Dios, y nosotros los obedecemos, ahí estamos yendo en contra de Dios mismo. Pero siempre y cuando no está en contra de la voluntad de Dios, pero uno, por qué sé yo, por rabia o por no querer obedecer, por capricho es la palabra que buscaba, no quiere obedecer a su patrón o a su madre o a su jefe, a su superior, está en pecado. En eso consiste el pecado, porque Dios nunca puede pecar, porque no hay ningún ser superior a Él que le pueda decir qué hacer. Por eso Él hace, y todo lo que Él hace se vuelve una ley. Si ayer no era ley y Él hizo hoy, y Él dijo hoy, mañana es ley. Dios dijo a nosotros que no podemos matar, pero Él es el dueño de la vida. Dice en Isaías, yo soy el que mato y que hago vivir. Ese es Dios Todopoderoso. Entonces nosotros miramos eso y decimos, ¿será que Dios es un contrasenso en sí mismo? Porque dice, no haga acepción de personas, pero Él elige personas. Yo quiero recurrir a algunos textos bíblicos, pero antes de recurrir a esos textos, yo quiero mostrarte otra cosa. Ese Dios que elige, que puede hacer todo lo que quiere, porque es Dios. Escuche, no se olvide que estamos hablando de una mente creadora de nuestra mente, que nuestra mente jamás es capaz de comprenderlo plenamente en su totalidad. Todo lo que sabemos de Él nos fue dado por revelación. Si Él no se le revelara a nosotros, jamás saberíamos quién es Él. Él se quiso revelar a nosotros. De Él conocemos aquello que Él quiso mostrar de sí mismo. Como dice el libro de Job, tú pasas delante de mis ojos y yo no te veo. Si usted no se recuerda de Lucas 24, cuando los dos discípulos de Emaús caminaban después de la muerte de Cristo, estaban conversando acerca del que ya era el tercer día y que el Hijo del Hombre todavía no había resucitado. Y se acerca un muchacho caminando con ellos. Y este muchacho, un muchacho de 33 años, que tiene un aspecto joven, ¿no? Más joven que yo, aunque yo sea bastante joven. Pero ese muchacho caminaba junto con esos dos discípulos en un camino que iba para una ciudad llamada Emaús. Después lea Lucas 24.
Y caminando ahí cerquita de ellos, charlaba con ellos. Y le preguntaba, ¿qué viene hablando ustedes por el camino? Y ellos decían, ¿eres tú extranjero en Jerusalén? ¿No sabes de las cosas que es notorio de todas? Como decir, llega una persona acá y dice, ¿por qué están de barbijo ustedes? Y nosotros preguntamos, ¿sos de Marte o de otro planeta? Porque el mundo entero sabe lo que ha pasado con la pandemia de COVID-19. ¿Me explico? ¿De dónde sos vos? ¿Estaba en dónde? ¿Metido en una selva? Algo de esa clase le preguntaron, ¿usted de dónde sos? Porque no sabe las cosas que ha pasado en Jerusalén, que de todo es notoria y conocida. ¿Qué cosas? Le pregunta Jesús, imagínate, ¿no? Las que pasó con Jesús el Nazareno, que dijo que era un hombre de Dios y era de hecho verdadero en palabras y en obras, y fue muerto y dijo que iba a resucitar el tercer día, pero ya es el tercer día y todavía no tenemos noticia de él. Y cuando llega al lugar donde iban a estar, antes de eso Jesús empieza a abrirles las escrituras y hablar acerca del Mesías que estaba prometido, desde mostrando del Antiguo Testamento, que todas las escrituras que profetizaban de Jesús. Pero hermanos, ellos tenían sus ojos cegados y no podrían ver ni notar que era Jesús. Cuando llega a su lugar de destino, Jesús hace con que va a seguir más adelante. De repente ellos, por ser hospitalarios, dicen, no vaya, Señor, es tarde, quédate con nosotros. Por ahí esta hora del día, ya nochecita, te va a pasar algo, acostarte con nosotros. Y le dio hospedaje y le ofreció comida. Cuando Jesús entra con ellos y parte el pan y hace la oración, el Señor Jesús mismo hace con que sus ojos sean abiertos y ahí ellos notan que es Jesucristo. Cuando ellos notan que es Jesucristo, Él desaparece de sus vistas, si registra el texto bíblico. Lo impresionante en esta historia es que si Jesús no se revela a ellos, jamás iban a darse cuenta de que era el mismo Jesucristo. Así que todo lo que conocemos de Dios, Él se ha revelado a nosotros. Todo lo que nosotros aprendimos de Dios está revelado en su palabra a través de las santas y sagradas escrituras inspiradas por hombres de Dios que Él ha elegido para ello. Es todo lo que sabemos de Él fue revelado por Él mismo. Él se muestra a quien quiere. Él hace lo que quiere. Y hace lo que quiere de lo que es suyo. Y nosotros somos de Él. Los seres humanos le pertenecen, así como el globo terrestre y todo lo que existe, porque Él ha creado todo. Si nosotros vamos a pensar en lo que sería acepción de personas, poniendo un contrapunto del versículo 1 y 2 con el versículo 5, que dice así, primero dicen, no haga acepción de personas, hermanos. Y versículo 9 dice, porque esto es pecado. No trate las personas por la apariencia, por lo que tienen. Tratan a ellas cada una igual a las demás, porque somos todos iguales, tenemos el mismo valor delante de Dios. Ahí viene el versículo 5. Y dice, hermanos míos, amados, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Está diciendo para no hacernos acepción de personas. Pero dice el versículo 5 que no ha elegido Dios a los pobres. ¿Cómo Dios ha hecho una acepción de personas? Dios elige o no elige. Dios elige personas o no elige. Yo quiero mostrar y quiero pasar contigo un recorrido en la Escritura para mostrarte algunos textos fundamentales a la fe para que usted entienda bien. Primero, te quiero decir una idea central. Mira, la idea central de ese mensaje, el versículo 1 al 11. La idea central es que nuestra escoja o elección es siempre contaminada por malos pensamientos, como dice el versículo 4.
Pero la elección divina o la escoja divina es pura e incondicional, como dice el versículo 5. Versículo 4 dice, mira, no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Cuando nosotros valoramos una persona por tener o por adquirir una posición o un puesto o un rango mayor, ¿no? Pastor, recibílo bien porque este es el intendente de la ciudad. Está bien, respetamos, le debemos todo respeto, lo vamos a recibir como recibimos al mendigo que tira el carro de basura. ¿Me explico? De la misma forma porque tiene el mismo valor delante de nuestro Dios. Con el mismo valor. Si tratamos mal a un mendigo, al intendente le vamos a tratar mal. Si tratamos bien a un mendigo, al intendente le vamos a tratar bien. El mismo valor tienen los seres humanos. Obviamente que hay diferentes niveles de respeto, de autoridad, que no es lo que estamos hablando. Estamos hablando de entender valores de los seres humanos. Una persona tiene más valor que la otra porque tiene más plata. Esa es la posición que está defendiendo Santiago. No estamos hablando de autoridad, no estamos hablando de nada de esto. Las autoridades sí merecen el respeto debido, pero el trato con respeto a la esencia del ser humano. ¿Quién eres tú para Dios? Eso cambia. Dios hace esa acepción y varios textos de la Escritura nos muestran y nos apuntan que Dios no hace esa clase de acepción. Es esa clase de acepción que el contexto nos enseña que Dios no hace. No es porque sos judío o sos griego. Va a ser juzgado igual. Va a pasar por el mismo crivo de la ley de Dios cuando usted se encuentre con Él y vaya a rendir cuentas. Delante de su gloriosa presencia, en donde los libros serán abiertos y nosotros seremos juzgados, cada uno por las obras que hicimos en este mundo. Ahí no vale tu plata, no vale la posición que ocupaste. Ahí no tiene ninguna diferencia si sos argentino, brasileiro, japonés, americano. No hay diferencia de raza, de color, de género, nada. Todos seremos juzgados por lo que hicimos. Respeto, es decir, con referente a lo que es su palabra, su voluntad, la obediencia a Él mismo. Quiero mostrarte algunos textos que algunas personas han confundido. Josué, versículo 24 y 22, después Deuteronomio 30, 19. Algunas personas me han puesto estos versículos y me han preguntado, pastor, ¿cómo explicamos ese versículo respecto a la acepción de personas? Josué 24, 22. Dice así, vamos a leer. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos, de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Josué 24, versículo 22. Vamos a leer bastante texto, así que apúrense y para acompañarnos. ¿Cierto? Acá está diciendo que ellos eligieron por Jehová. Escuche bien, son preguntas que me hicieron acerca de la acepción de personas. Capítulo 30, versículo 19 de Deuteronomio, que habla casi lo mismo. Capítulo 30, versículo 19 de Deuteronomio, dice así, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Acá Dios está poniendo delante de nosotros una escoja, una elección entre vida y entre muerte, entre maldición y entre bendición. Si leamos el capítulo entero de Deuteronomio 28, ustedes van a notar todas las bendiciones y las maldiciones de aquellos que son obedientes y los que no obedecen a la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que quiero mostrar con estos dos textos?
En primer lugar, sí, nosotros somos los que elegimos. Elegimos cuándo y siempre después que Dios nos ha elegido a nosotros. ¿Por qué, pastor? Porque nosotros no vamos arrastrados en un sentido de que estamos haciendo o por obligación al servicio de Dios. Nosotros no amamos a Dios, no servimos a Dios arrastrado con una fuerza que nos está yendo en contra de nuestra voluntad. No. Obviamente que todos nosotros que amamos y servimos a Dios, lo amamos y servimos con toda la voluntad y deseo y placer de nuestro corazón. Porque lo que convierte a Dios en nosotros es justo nuestra voluntad. Él cambia la voluntad de nuestro corazón. Tenemos un corazón duro, un corazón difícil, un corazón arrogante. Pensamos que somos alguien en ese mundo. Y no somos nada, hermanos. Salimos de acá, caemos, golpeamos la cabeza en el cordón, ya está. Chao, se fue. Somos tan frágiles. Frágiles. Si nos hace un agujerito en la cabeza, estamos muertos. Y no es difícil. Pasa todos los días, gente muere todos los días. Únicamente es necesario estar vivo para morir. El muerto no muere más, pero el vivo va a morir en un momento. Somos frágiles, somos débiles, no somos nadie. No somos nada, somos polvo. Tenemos que entender que cualquier cosita se va nuestro aliento de vida. Queda el cuerpo nomás. Se va el aliento. Y no hay quien pueda poner ese aliento de vuelta. A nadie, únicamente Él puede. Él puede hacer resucitar a una persona. Pero no hay nadie, no hay la ciencia, no hay poder, no hay hombre inteligente, poderoso, que tenga plata. No hay. El hombre más rico del mundo fue muerto de cáncer, el dueño de Apple. Definhando, adelgazando, cada día que iba pasando se iba contando los días de su muerte y no tenía todo el dinero del mundo, no pudo evitar su muerte. Él es que manda en todo. Él manda en todo. Pero Él cambia nuestro corazón de piedra y convierte nuestro corazón, como dice Ezequiel, en un corazón de carne, en donde Él pone su espíritu en nuestro corazón y nos maneja como Él quiere. El que tiene un corazón para Él, Él va a manejar su corazón. Lo que cambia Dios en nosotros es nuestra voluntad. Entonces aquella voluntad que era cerviz dura, que no se curvaba para abajo para decir, tú eres mi Dios, esa cerviz, Él rompe. Como un alfarero que está haciendo un vaso y este vaso tiene mucho duro el barro y Él echa agüita y ahí va quedando blando y va moldeando como Él quiere. Así estamos en las manos de Jehová Todopoderoso. Él puede hacer lo que quiere de nosotros. Somos barro en las manos del alfarero. Así hace Jehová. Entonces no pensemos, no nos agrandemos. No pensemos que podemos hacer alguna cosa o que podemos juzgar uno u otro porque tiene un poquito de dinero a más o porque tiene una posición a más. No, hermanos. Tenemos el mismo valor delante de Dios. Él cambia a quien Él quiere. Él toca en nuestro corazón y nos moldea. Es Él quien hace eso. Cuando dice en ese texto, elijan, ustedes eligieron por Jehová. Claro, pero después que Jehová se reveló a ellos y que les había elegido. Abra Deuteronomio 20, versículo 7, por favor. Deuteronomio. Tenemos varios otros textos también para leer. Deuteronomio 7, versículos 6 al 8. Voy a leer con ustedes. Dice así, no por ser vosotros. Ese texto es antes del capítulo 30, obviamente, que leímos. No por ser vosotros, más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres,
os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Acompanhe comigo todavía, capítulo 10, versículo 15. Dice así: solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Ahí viene el pacto, ¿no? Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Capítulo 14, versículo 2. Otra vez el Señor señalando que fue Él quien eligió a este pueblo. Dice así: porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le sea un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Escoge o no escoge Jehová? ¿Elige o no elige a quien quiere revelarse? Versículo siguiente, capítulo 18, versículo 5. Aún de Deuteronomio, únicamente ahí. Dice: porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre todas tus tribus, para que esté para ministrar en el nombre de Jehová, él y sus hijos para siempre. Acá está eligiendo a los levitas. ¿Qué tribu de las 12 iba a ministrar la palabra de Dios a las demás? Él eligió. ¿Quién te hizo rico, te hizo pobre? ¿Qué familia naciste? ¿Cuántas veces usted pudo tener la oportunidad de elegir qué familia iba a nacer? ¿Por qué naciste argentino y no naciste en África? ¿Por qué no naciste en sur de Asia? Usted no tiene mantenimiento sobre eso, no tiene elección sobre miles de cosas en tu vida. Salió ¿cómo se dice? Un historial, ¿no? Es un documental bien preparado por una revista en Brasil, muy preparada, científica, diciendo: el hombre, antes de decidir científicamente, miles de cosas pasan en sus neuronas que predeterminan la decisión que va a tomar. Antes que él elija, él piensa que está eligiendo, pero otras cosas evidentemente pasaron conjuntamente para que él tomara esa decisión. Y el texto de la revista era: el hombre no elige. Tremendo. La ciencia diciendo esto, imagínate. Y la Biblia ya decía esto: Dios puede hacer cualquier cosa que quiere. Otro texto que quiero mostrarles, en segundo lugar, es que cuando Dios ministra, dice Jeremías 20, versículo 7, cuando Dios ministra en nuestro corazón, cuando Dios toca en nuestro corazón, Él nos atrapa, nos cambia la voluntad y nos seduce. Esa es la palabra correcta. Él nos seduce. El texto dice justo eso. Jeremías 20, versículo 7. Dice así: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Qué cosa tremenda. Ese texto es Dios quien cambia nuestra voluntad. Te voy a poner un otro ejemplo. Si usted, cuando siente enojo, puede evitar que el enojo llegue a tu corazón, entonces tenés libre albedrío. Podés decidir antes que el enojo llegue a tu corazón. Pero si la circunstancia llega, el enojo viene y usted controla para que no actúe de acuerdo a lo que sentiste de enojo, ahí ya no tenés libre albedrío. Tenés dominio propio, que es un fruto del Espíritu, que te está ayudando en contra de las fuerzas naturales de tu corazón malo a actuar en este mundo. Otro ejemplo: un chico se enamora de una chica en la iglesia. Un ejemplo.
Él se enamoró de la chica, pero fue cosa que vino de golpe en su corazón, ¿no? Vio la chica, le agradó la chica y se enamora de la chica. Imagina eso. Él puede decir que no quiere estar con esta chica, no quiere relacionarse con esta chica, pero no puede impedir que esa emoción venga a su corazón. No puede evitar de sentir esto. Es decir, él puede no querer estar con la chica, pero no puede querer no querer. No sé si me explico. Él no logra vencer ese querer que está dentro de él. Él no domina ese querer, el querer lo domina. Y en eso es que es la manipulación de la voluntad. ¿Quién puede manipular su propia voluntad? Ninguno de nosotros. La voluntad viene, nosotros podemos refrenarla, detenerla. El deseo de hacer lo malo viene, el deseo de pecar, el enojo viene. Cuando usted se da cuenta, ya está enojado, pero Señor, ten misericordia, ayúdame, cuenta de 1 a 10, tranquilo. ¿Ah? Pero ya viene el enojo, usted no puede impedir que venga. Te salta. O qué sé yo, la tristeza, o la alegría, la risa. Usted no la puede evitar. ¿Quién ya pudo evitar una risa? Explícame. ¿Ya vieron los chicos cuando están reunidos? A veces queda así explotando para no reír y no logra detener. Es re difícil porque aunque no suelte, que no explote, por adentro ya está riendo. Son cosas que no podemos manipular. Las circunstancias vienen de afuera y lo de adentro salta. Entonces, ¿qué hace Dios respecto a nuestro corazón? Cambia este querer que no quería, ahora pasa a querer. Eso solo Dios lo hace, porque ninguno de nosotros podemos hacer. Solo Dios cambia ese querer. Entonces no vamos a la fuerza, vamos por una seducción que Dios pone en nuestro corazón. Una seducción para el bien. Es como decir, ¿sabe los encantadores que hacen encantos, no sé, para, qué sé yo, cosas que el mundo tenta imitar lo que Dios hace, ¿no? Pero Dios hace así contigo, se revela, se muestra a ti, y usted te enamora de Él, nunca más lo puede dejar. Él se muestra a ti. Es como cuando tus primeros ojitos miró a tu esposa. ¿Viste? Que brillaron ahí, usted no la podía dejar más. Esa no la puede dejar escapar. ¿No es así? Te fuiste seducido por ella y la quisiste. O tu esposo igual. ¿No? Pero Dios hace eso con nosotros. Se muestra. Apenas se muestra su gloria, su perfección, su magnitud, su poder, su amor. Nos encanta. Cuando realmente lo vemos, nos enamoramos de Dios, no lo podemos dejar nunca más. Cuando realmente lo vemos. Pero mientras están cegados nuestros ojos, como estaban los 2 discípulos del camino de Emaús, estamos con Él, pero no lo podemos ver. Usted quizás está dentro de esa habitación en donde nosotros estamos predicando la palabra, dentro de este salón, predicando la palabra, exponiendo ese Dios maravilloso que se ha revelado a nosotros a través de su palabra. Y quizás usted pueda salir de ese lugar diciendo, no lo vi. Hay una música que me encanta mucho que dice, ayer te vi. ¿Se acuerda de esa música? Te vi en un cuarto de hospital, en un niño, en los ojos de un niño pidiendo pan para comer, ¿no? En un enfermo desahuciado. Te vi, te extendí la mano. Es como Dios se revela a veces así, de esa forma. Otro día estaba yendo yo a Merlo y paré el auto en el semáforo y un hombre muy andrajoso y bastante necesitado, ¿no? Estaba borracho y me pedía dinero. Yo digo, Señor, este hombre va a tomar. Y él me miraba a los ojos y decía, Señor, por favor, dame para comer. Y un anciano, ya no era un joven, era un anciano, todo barbudo, todo lleno de pelos muy largos, y bastante borracho, casi no podía pararse así. Señor, por favor, ¿no?
Y yo miré los ojos de ese hombre, verdes los ojos tenía. Yo miré bien dentro de sus ojos y me agarró una sensación de misericordia, ¿no? de amor por este hombre. Y yo casi no le di porque dice, si yo le doy, va a tomar. ¿Cómo puedo ayudar a este hombre? Y miré a mis hijas, después salimos comentando en el auto, ¿no? Y yo agarré rápidamente, cuando estaba ya abriendo el semáforo, algo que tenía y le di en la mano. Y este hombre me dijo así, en nombre de Jesús, dame algo. Yo dije, ¿quién en Argentina anda hablando el nombre de Jesús así en la calle? Muy raro encontrar personas que hablen de Jesús de esa forma. Y yo le entregué algo y fui comentando con las chicas. Yo dije, chicas, ¿ustedes sintieron algo de donar a este hombre? José me dijo, sí, yo sentí. Y Sara me estaba atrás, sí, yo sentí. ¿No? Giovanna también. Yo digo, qué cosa, ¿no? Y si fuera Jesús mismo disfrazado de este hombre y nosotros le negamos alguna cosa, ¿no? Como en Mateo 25 dice, tuve hambre, no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber, tuve desnudo, no me vestiste, tuve preso, no me visitaste, fui forastero, no me diste abrigo. Así se disfraza el Señor muchas veces. Entonces a veces el Señor se muestra, está delante de nosotros, delante de nuestros ojos, y no lo vemos. Porque nos falta amor al corazón, nos falta misericordia, nos falta compasión. Yo tengo una política conmigo de siempre donar. Yo nunca dejo de dar a alguien que me pide. En ese sentido, cuando estoy en el tránsito, por ejemplo, siempre. Mucha gente, fui criticado encima por otros pastores. Pastor, no podés dar plata a la gente. Yo digo, yo doy. Yo doy, porque es así que veo cómo se puede ayudar a alguna persona. A veces está necesitando la plata, no está necesitando otra cosa, ¿no? No, porque son tomados, son drogadictos, y bueno. Y yo digo, si no puedo sacarlo de la drogadicción, por lo menos lo voy a hacer con que no robe a otra persona. Si lo regalo. Algo tengo que hacer por él. ¿Me explico? Si no le doy, usted no da, y usted no está haciendo nada por esa persona. Está criticando a los que donan. ¿Y usted qué está haciendo por él? Decime. No, porque, ¿por qué qué? ¿Y cuándo va a volver a ver a esa persona? Para extenderle la mano. Si usted no está haciendo nada por ella, el día de mañana está asaltando a una persona. No quiere decir que lo que estoy dando le va a resolver el problema, pero por lo menos el día de hoy va a estar ocupada con lo que tiene. Algo. Ojalá si yo pudiera tener un centro de recuperación para ayudar a todo el mundo. Pero no tenemos esa potestad de hacer todas esas cosas. Por eso, hermanos, predicamos el Evangelio, que es la única solución para el alma del ser humano. Como no tengo recursos financieros para bendecir a todas las personas, yo puedo predicar el Evangelio y sacarte de ese lugar que está en oscuridad, para venir a la luz. Y el día de mañana usted no va a estar pidiendo más en la calle, usted va a estar ayudando a los demás, como yo. Es así. Como dijeron los apóstoles, aquel que estaba pidiendo limosna frente a la puerta de la iglesia, la puerta formosa, en el capítulo 7, si me falla la memoria, de Hechos. Cuando dice, ni plata ni oro tenemos, pero lo que tenemos te damos. Levántate y anda, un paralítico. Entonces, quizás no tenemos para ayudar a mucha gente, pero lo que tenemos, donamos. Lo que tenemos que dar. En eso consiste el valor del ser humano, de las personas. Nadie tiene más valor que nadie, y nadie tiene menos valor que nadie. Hechos capítulo 10, versículo 34. Vamos a leer otro texto. Para dar tiro de gracia en lo que es la elección de Dios, Juan 15, 16 dice así: no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes, a vosotros, para que vayan y den fruto, y que vuestro fruto permanezca. Después tiene Juan 17, 6, cuando Jesús dice al Padre en su oración diciendo, tuyos eran, tú me los diste,
y de los que me diste, ninguno se perdió, sino el hijo de la perdición, para que se cumpliera la escritura. Es decir, somos de Él. Él nos da a su Hijo, Jesucristo. Para ellos, sus hijos, vino Jesucristo morir. Hechos 10:34. Hay un texto que aparentemente parece que Dios hace acepción, no hace acepción de personas. Aparentemente contradice lo que estamos exponiendo el versículo 5. Mira, 10:34. Vamos a leer 3 textos de una. 10:34 dice así. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme, de que le teme, y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. ¿Qué está hablando Pedro? ¿Está diciendo que Dios no elige? Parece que es un texto que contradice la elección de Dios, porque Dios no hace acepción de personas, pero Dios elige personas, como leímos recién en los textos. Dios elige personas, y a estas personas que Él elige, Él va a su corazón, cambia su voluntad, para que nosotros, con el corazón quebrantado, vayamos a Él por voluntad propia. Ahora escuche bien. Acá el texto y el contexto, que no puede ser sacado, el texto no puede ser sacado de su contexto. El contexto está diciendo que Dios se reveló a Israel, pero Él no eligió solo Israel. Él no hace acepción de aquel que es israelita o griego. No es porque uno tiene la característica de un judío o que tiene su nacionalidad israelita que Dios no va a elegir un gentil. Gentil es todo aquel que no es de Israel, nacido en Israel. Es decir, los griegos, las demás naciones. El contexto dice: Él se reveló a Israel, pero sino que en toda nación se agrada del que le teme. Toda nación. Esa clase de acepción que Dios no hace. No hace acepción si usted es de otra nación o de la nación de Israel. Tanto no hace acepción para elección como no hace acepción para juicio. Muchos israelitas van al infierno, van a se perder. Muchos que no son israelitas serán salvados. Porque Cristo conformó su iglesia de judíos y gentiles. Gente de todo pueblo, lengua y nación. En ese aspecto, Dios no hace excepción. En ese aspecto de que uno es rico o otro es pobre. De que uno tenga mucho, otro tenga poco. De que uno tenga una posición de alto nombre o renombre en la sociedad y otro no lo tenga. Dios no va a hacer ninguna separación con esa clase de mérito humano. Pero si Dios elige, si Dios escoge, como yo decía en el inicio, lo que es dicho a nosotros no siempre se encarta a Dios. Lo que nosotros, por no podernos matar, no significa que Dios no puede. Entonces Dios no puede jamás pecar, porque sobre Él no existe ninguna autoridad o orden que Él pueda desobedecer. Las palabras de Él son leyes. Lo que Él decide hacer es lo que es cierto. Dios no puede equivocarse porque todo lo que Él hace no está yendo en contra de ninguna ley superior a Él. Todo lo que Él hace es correcto, es cierto. Ahora nosotros no podemos decir lo mismo de nosotros. Nosotros tenemos una síndrome de Lucifer. ¿Qué es la síndrome de Lucifer? Querer ser como Dios.
ese es un pecado que está enraizado en el corazón del ser humano. Yo no quiero obedecer, yo quiero mandar. Yo no quiero ser sumiso, yo quiero ser el jefe. Yo no quiero tener nadie sobre mí, yo siempre quiero estar sobre todos. Yo no quiero depender de Dios, yo quiero ser independiente. Y acá la gente confunde libertad con independencia. Usted ya es libre, si no sabía. Sos libre para hacer lo que te da la gana. Usted está en la iglesia, es libre para seguir a Cristo en obediencia y sos libre para no seguir y seguir en tu desobediencia. Sos libre para hacer lo que quiera. Por esa razón, por ser libre, es porque, por esa razón mismo, es que usted será juzgado por todo lo que hiciste. Sin excusa. Sin excusa. En aquel día, después de nuestra muerte, o después de nuestra resurrección, todos compareceremos delante del gran trono blanco de Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15. Todos. Porque yo tengo la elección de hacer lo que yo quiero en libertad, es que seré juzgado sin excusa. Justo por eso. Y eso no contrapone ni confronta la doctrina de la elección, la doctrina del llamamiento, no contrapone. Porque como ya les enseñé antes, esta misma escoja por Dios sucede después que Él me elige. Pero la libertad es una cosa. Tener libre escoja para hacer de acuerdo a tu voluntad, usted tiene. Ahora, el tema es que tu voluntad es esclava del pecado. Ahí está el problema grave. Porque tu voluntad está inclinada siempre a hacer lo malo. Usted va a hacer siempre de acuerdo a tu voluntad. El tema es que tu voluntad quiere hacer lo malo. Siempre. Sin excepción. A menos que el Espíritu Santo de Dios toque en tu corazón y cambie tu voluntad, esta voluntad estará siempre haciendo lo malo. Y está de acuerdo a tu voluntad. Entonces sos culpable por esto, porque estás haciendo todo de acuerdo a tu voluntad. Por esa razón, aquellos que son desobedientes y siguen la desobediencia, en Romanos capítulo 1, la palabra de Dios dice que el Señor los ha entregado a sus pasiones vergonzosas, a una condición mental reprobable. Es decir, ellos pecan y hacen todo en contra de la voluntad y la palabra de Dios sin sentir nada. Cambia lo malo por lo bueno como llama malo, la luz llama tiniebla, la tiniebla luz. Ay de aquel que hace eso, dice Isaías. Entonces usted está libre para hacer de acuerdo a tu voluntad. ¿Sabe cuál debe ser tu oración, tu clamor? Señor, por amor de Dios, cambia mi voluntad. Todo pecado nuestro reside, está radicado en la voluntad humana. Cambia mi voluntad, Señor, porque solo así yo puedo hacer la voluntad de Dios. Mi voluntad siempre va a contraponer con la voluntad de Dios. Ahí está una relación de dependencia, ahí está la gran diferencia, ser libre y ser independiente. El hombre no busca libertad, como el hijo pródigo allá en Lucas, que salió de la casa del padre. No estaba buscando libertad, este chico tenía toda la libertad, pero tenía una relación de dependencia. Usted depende del Padre. Ese es el corazón, la síndrome de Lucifer que nosotros tenemos. No queremos depender de Dios. Queremos mandar en Dios. Yo hago una oración dando órdenes a Dios, mandando a Dios que cumpla mi voluntad. Es como decir, Señor, parece que tú solo no sabes el problema que estoy pasando acá, en mi casa. Anda a cumplir, hacer lo que... Mira, yo soy tu siervo. Anda a hacer lo que te estoy mandando, Señor. Ahora, Señor no, porque ya estoy volviéndome yo Señor de Él. Yo le mando, usted me obedece. Así estamos muchas veces. No queremos ser los siervos, queremos ser los señores. ¿Cómo podemos llamar a Jesús Señor si no le servimos? Ay de usted si estuviera en el tiempo de Roma y nos llama César de Señor. Va muerto enseguida. Y César competía directamente con la autoridad de Cristo y con el señorío de Cristo. Por eso los creyentes morían, porque decían, no, usted no eres Señor, el único Señor es Jesucristo.
Él es Kyrios en griego, significa Señor. Él es Señor. Pero nosotros nos convertimos en señores. No es que queremos obedecer a la orden que Él nos da. No, nosotros queremos dar la orden para que Él nos obedezca. En nuestras falsas, humildes oraciones, ¿no? Señor, anda, dase eso, Señor. Sabes que yo necesito y todo. ¿No? Anda, sé por qué. Y empieza la cobranza, ¿no? Porque yo soy fiel. Porque yo hago esto. Porque yo hago esto. Yo cumplo con esto. Entonces, tú tienes que hacer. Hay iglesias que enseñan a la gente a orar de esa forma. Da orden a Dios. Ven y trae tu plata, pone ahí, porque Dios no debe a nadie. Es obvio que Dios no debe a nadie y no va a deber nunca, porque todo lo que tú tienes ya es de Él. Tú nunca puedes dar a Él si antes no recibir de Él primero. Ay del orgullo humano, de la soberbia que hay en nuestro corazón, de pensarmos que podemos tener algo para dar a Dios y que Él nos debe recompensar, porque nuestro préstamo a Él es como si fuera una deuda que constituye en contra de Él. Hay una iglesia brasileira que enseña eso, que está radicada en Argentina también, Iglesia Universal, no tengo miedo de decir porque es la verdad, que enseña justo eso. Ven, poné, porque Dios no te va a deber, Él te va a devolver eso todo. Para, ¿cómo deber? Hermano, cuando yo doy algo a alguien y la persona me dice, el Señor te bendiga, Dios te pague, yo digo, no tiene Él que pagarme, yo le estoy devolviendo, yo todavía soy deudor, mi deuda es muy grande, no puedo pagar nunca. No es Él que me debe porque yo le di algo, yo le debo todavía, no termino nunca de pagar esa cuenta. Y no intento pagar, estoy dando por gratitud por todo lo que me dio, porque Él me dio gratis, no me cobra Él lo que me ha dado. Y yo le doy por gratitud, un corazón agradecido por Él, por todo lo que me hizo. Es así. Entonces esa doctrina maligna de decir de la prosperidad que enseña a la gente a querer poner para tener más, te está poniendo tu corazón en este siglo, en este mundo, en la plata, en todo lo que no es correcto. Y usted va a la iglesia con otros propósitos para alcanzar bendiciones, sanaciones, liberaciones y no viene para adorar a Dios Todopoderoso, para entregarle a Él tu corazón, para vivir su voluntad y decir, Señor, yo quiero representar tu nombre en este mundo, hazme cumplir tu palabra, yo quiero ser un siervo que ame al prójimo como tú me has enseñado. En eso consiste el Evangelio. Tu alma está en juego. Es una cuestión de vida y muerte. No es una cuestión de tener más plata, de ganar recursos. No tiene nada que ver con el Evangelio bíblico. Puede ser el Evangelio que inventaron usando la Biblia como excusa. Pero el Evangelio bíblico es tu alma que está en juego. Y tu alma cuando está salva es reflejada en cómo vivís acá en este mundo. Como discípulo verdadero de Jesucristo, sin hacer acepción de personas, sin valorar un ser humano más que el otro o menos que un perro, como a veces somos tratados en el comercio. Valorando a los seres humanos como valen cada uno, para Dios, porque la misma sangre que derramó por mi alma, derramó por la tuya. El mismo Dios que murió por mí, murió por ti. Tiene el mismo valor que yo. Somos todos iguales. No somos ninguno mejores que el otro y no somos nada tan importantes y agrandados como pensamos ser. Somos seres humanos pecadores que necesitamos de perdón de Dios. Esa es la condición del ser humano. Eso es lo que somos. Tenía muchos otros textos para seguir, pero creo que ya estamos en el horario. Todavía había Efesios, Romanos, varios textos que hablan acerca de la acepción. Todos esos textos, tanto Efesios como Romanos, como Gálatas, que iba a exponer,
y voy a parar por ahora. Todos ellos hablan de la misma cosa, el mismo contexto, delante del tribunal de Cristo, delante del gran juicio final. No va a haber acepción y distinción. Dios no va a hacer distinción ni acepción entre rico y pobre, entre hermoso o feo, entre judío o griego. La única distinción que Dios va a hacer es si usted tiene la marca de la sangre de Cristo en tu vida y la obediencia y una vida vivida como Él quería. Lo único que te va a diferenciar en aquel entonces será esto. Como dice la palabra de Dios, vino para los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero todo aquel que le recibió, le fue dado el poder, la potestad, el derecho de ser llamado hijo de Dios, a los que creen en su nombre. Porque el que no cree en el nombre del unigénito Hijo de Dios ya está condenado. Así dice el texto de Juan. Que Dios nos ayude a entender su palabra, a vivir valorando realmente cada ser humano y no caermos en ese pecado de hacer distinción, acepción en las personas, entre las personas. Que Dios nos ayude.